de la construcción. ¿A qué conclusiones llegaron? En efecto, nosotros tenemos un grupo de gremios de proveedores de insumos de la construcción, en donde analizamos no solamente esta problemática, sino otros temas periódicamente. Ahorita por la emergencia, digamos, estamos muy concentrados en esto. Están los productores de plásticos, de pinturas, químicos para construcción, agregados, vidrios, aceros, ladrillos. Y un poco, digamos, la discusión es qué se puede proponer con ánimos de ayudar al gobierno y qué se puede ofrecer en esto. Yo creo que en general todos los sectores económicos estamos de acuerdo en que se implementa un paquete de medidas económicas de manera inmediata que vaya orientado a unos alivios sobre temas que tienen que ver con los impuestos o con temas recurrentes de pagos financieros, porque pues hay que generar una liquidez en el mercado que hoy en día pues se perdió y que se requiere de manera urgente para la continuidad del sector y para mantener los empleos. Hay una prioridad o hay una claridad en que se mantengan o que se deben hacer todos los esfuerzos para mantener los empleos que hoy en día son del sector formal y que debemos evitar que esos empleos que se han logrado consolidar en el sector formal migren por estas circunstancias el sector informal. Yo creo que hay una voluntad y una disposición de las compañías que hacen parte de los proveedores de insumos de materiales en apoyar las iniciativas del gobierno, en seguir los lineamientos y también en colocar de su parte con algunas cosas, como lo mencionaba antes, desarrollando por ejemplo los protocolos de trabajo seguro, dando una educación sobre el tema, que es fundamental en este caso, y estableciendo unas políticas al interior de las compañías de cómo se puede operar. Y lo otro, pues vamos a tener que tener todos paciencia en el tema de recuperación. Sector de la construcción va a ser uno de los sectores, o es uno de los sectores que tradicionalmente es uno de los jalonadores importantes de la economía, y aquí tenemos que empezar a pensar de una vez en cómo vamos a volver a recuperar el ritmo que teníamos o un ritmo mayor para poder absorber esto. Entonces, eso es un poco la conclusión que tuvimos en la reunión de los gremios. También tuvo reunión virtual con los 21 países que hacen parte de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. ¿Cómo tomaron el tema del concreto internacionalmente y de qué temas se hablaron en esta reunión? Bueno, nosotros tenemos a nivel de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado un comité, tuvimos un consejo directivo esta semana donde se revisó la situación de los 21 países que conforman la entidad, que había pasado en construcción, cómo se han manejado las cosas, y se compartieron prácticas sobre los protocolos de prevención. Se pudo desarrollar una guía a nivel iberoamericano con el aporte de varias compañías, incluyendo compañías de Estados Unidos, compañías de Europa, compañías de América Latina. Cada quien desinteresadamente colocó voluntarios, se hizo en tiempo récord esta guía ya está circulando para las empresas, no solamente con recomendaciones de lo que se debe hacer con el personal interno, sino con lo que los planes de prevención que debe haber. Entonces, ese fue, digamos, un poco el trabajo que se hizo. Ingeniero Lascarro, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Bueno, Álvaro, muchas gracias por la invitación y nuevamente a los oyentes de Colombia Construye, muchas gracias por escucharme. Y les cuento que el superintendente delegado para la protección, restitución y formalización de tierras, con asignación de funciones para curadores urbanos, envió la circular 325 a los curadores urbanos, en donde les indica que según la declaratoria del gobierno ocasionada por la pandemia del COVID-19, se ordena a los curadores desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril estar en confinamiento, puesto que su labor no está señalada dentro de los servicios excepcionales, por lo que es obligatorio que tanto los curadores como los miembros de su equipo de trabajo y demás personal a cargo acaten lo dispuesto por el gobierno y se confinen dentro del aislamiento preventivo obligatorio ordenado hasta el 12 de abril próximo o hasta que se estime que deba permanecer vigente la citada medida de aislamiento. De esta manera, los despachos de los curadores del país deben permanecer cerrados en su atención al público, por lo cual se producirá por disposición legal una suspensión tácita de los términos de las actuaciones que se encuentran en curso, relativas a trámites de licenciamiento y las demás situaciones asociadas y relacionadas con el mismo, que en este momento están a cargo de este grupo de particulares que ejercen funciones públicas o hasta que se estime que deba permanecer vigente la precitada medida de aislamiento. Ante esta orden, la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, envió una solicitud al superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva Gómez,
en donde le pide el funcionamiento de las oficinas de registro de instrumentos públicos y las curadurías urbanas en la cuarentena. Forero Ramírez considera que es necesario que se armonicen las disposiciones adoptadas en las resoluciones 03133 del 24 de marzo de 2020, mediante la cual se establecieron los horarios para la atención al público de las notarías a nivel nacional, y la resolución 03130 de 2020, por medio de la cual se suspenden los términos, la prestación del servicio y la atención al público en las 195 oficinas de registro de instrumentos públicos del país. La dirigente gremial agrega que, si bien en la medida en que la emergencia lo permite, se autorizó la prestación del servicio notarial, no se está asegurando el cierre de la solemnidad que exigen los actos jurídicos que versan sobre negocios inmuebles, con todas las consecuencias que ello genera. Vale la pena resaltar que tal situación no va a tener un efecto negativo en la entidad al generar un represamiento de grandes proporciones en el registro de escrituras, una vez sea cumplido el plazo estipulado en la resolución 3130, sino también para el ciudadano que ve truncada la posibilidad de cumplir con su requisito esencial para acceder al crédito o el subsidio que le permita la transferencia de su vivienda. De conformidad con las normas aplicables en la materia, los desembolsos de entidades financieras y del subsidio familiar de vivienda está sujeto al trámite registral, por lo cual la suspensión de la prestación del servicio y la atención al público en las 195 oficinas de registro de instrumentos públicos del país impedirá a los referidos desembolsos en proyectos que venían en curso de acuerdo a contratos en los que se establecieron unos plazos para su cumplimiento. De otro lado, se considera que las medidas administrativas adoptadas en la circular 325 de 2020, que impide que se reciba la erradicación de nuevas demandas de servicio, entra en contradicción con el ejercicio de la función pública por parte de particulares, como son los curadores urbanos, quienes en atención a la especialidad de su función deben contar con los medios suficientes para la prestación en línea de sus servicios. Si bien no se atenderá al público en las curadurías, ello no es óbice para que los trámites que vienen en curso se evacúen, evitando mayores demoras y represamiento cuando la situación sanitaria se supere. Es de resaltar que en situaciones como la actual cobra especial relevancia la implementación de la virtualización y digitalización de los trámites, que tantas veces ha sido solicitada por el sector privado, y que el eje fundamental de la política antitrámites liderada por el Gobierno Nacional urge que la prestación de servicios como los notariales, registrales y de licenciamiento como función administrativa, que obedezcan a los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia a través del uso de herramientas tecnológicas. Por esta razón, Camacol solicita que se articule la prestación del servicio registral con el notarial, en el entendido que para la prestación del servicio registral se homologuen unos turnos y horarios con las notarías que permitan su ejecución bajo protocolos de seguridad e higiene. Complementariamente, que se permita la evacuación de trámites por parte de las curadurías urbanas. Y continuando con los gremios, el otro gremio que nos dio sus impresiones a todo lo que está sucediendo es ACODAL, en cabeza de su directora ejecutiva, Mariluz Mejía de Pumarejo. Escuchemos. Y ahora nos acompaña la doctora Mariluz Mejía de Pumarejo, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL. Doctora Mariluz, cuéntenos por favor, ¿cómo toma ACODAL esta medida del gobierno a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus? Hola Álvaro, es un gusto estar aquí hoy en tan importante programa de Colombia Construye. Envío para tu importante audiencia un abrazo especial. En relación con tu pregunta, ACODAL ha recibido con complacencia las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Duque. La primera de ellas, relacionada con la reconexión del servicio de agua a aquellos usuarios cuyo servicio fue suspendido por mora en el pago, va en la dirección correcta, ya que va a permitir a más de 1 millón de colombianos tener acceso a agua potable para realizar con la debida periodicidad el lavado de manos y todas las otras medidas de aseo. Estas son determinantes en la prevención del contagio y de la difusión del coronavirus, particularmente para los usuarios más favorecidos, que son la parte de la población más vulnerable del país. En cuanto a la congelación de las tarifas de acueducto, esta es otra señal de esfuerzo,
ya que las empresas operadoras incrementan gradualmente las tarifas por factores tales como acumulación del IPC, costos operativos y temas retributivos. Y evidentemente su congelación atiende a la gran preocupación que existe en cuanto al hecho de que los consumos de agua se incrementan sustancialmente a nivel de los hogares colombianos por el hecho de permanecer más tiempo en las viviendas todos los miembros de la familia y por realizar actividades como de lavado de mano y aseo con una frecuencia mayor a la que estábamos acostumbrados. ¿De qué manera puede cambiar la vida del profesional de Acodal con lo que está ocurriendo? Esta crisis, como todas, presenta oportunidades y muy particularmente para nosotros los ingenieros sanitarios y ambientales, no hay que olvidar que los temas como tratamiento y potabilización de agua para consumo, tratamiento de aguas residuales requeridos en esta crisis para establecimientos tales como nuevos hospitales que surjan de la emergencia, albergues temporales, son muy importantes. Igualmente, medidas para desinfectar superficies, medidas para ahorro de agua, para uso eficiente de agua, cómo clasificar y manejar los residuos sólidos, particularmente los peligrosos de hospitales o sitios de reclusión de enfermos, etcétera. Todos estos son oportunidades para los ingenieros sanitarios. Desde la visión ambiental, es posible que esta crisis que ocasionó el acuartelamiento de ciudades esté brindando una oportunidad para disminuir las emisiones de carbono. Con seguridad, esta y otras medidas serán conducentes a enfrentar efectos del cambio climático. La Organización Mundial de la Salud ha considerado el brote del nuevo coronavirus como una pandemia de características inciertas aún y que indudablemente nos llevan a enfrentarnos a algo totalmente desconocido. Pero es igualmente el momento para repensar nuestro estilo de vida, a trabajar desde nuestras casas, a bajar posiblemente la productividad y el consumo, pero a enseñarnos a vivir con un mayor sentido de humanidad. Álvaro, muchas gracias por este espacio, por haberme permitido dirigirme a tu audiencia. Como siempre, desde Acodal estamos dispuestos a apoyarte y para todos los colombianos quiero enviar un mensaje de solidaridad, pero de optimismo también. Juntos y con responsabilidad saldremos adelante. Y otra noticia positiva, la entrega Holcim Colombia, pues sus colaboradores aportaron un día de salario para ayudar a las comunidades más vulnerables y apoyar algunas fundaciones para el adulto mayor cercanas a sus zonas de influencia y ayudar a contratistas propios y maestros de obra vinculados al programa Héroes Maestros en esta cuarentena. Esta iniciativa hace parte del desarrollo de la política de responsabilidad social corporativa de Holcim y extiende su apoyo a los más necesitados de Colombia. Además, se une a la invitación que han hecho gremios, sectores privados y públicos bajo el hashtag Unidos Podemos Ayudar para ser solidarios con los más vulnerables del país. Y les cuento que esta semana fue subastada la empresa Electricaribe que distribuye la energía a los habitantes de la costa norte del país. Las empresas públicas de Medellín se quedó con la subasta de una parte del mercado de la empresa Electricaribe correspondiente al paquete Caribe Mar, que incluye los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Para su funcionamiento, EPM tendrá que invertir 5 billones de pesos en los próximos 10 años. Y el paquete denominado Caribe Sol, que incluye los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, fue adjudicado al consorcio Energía de la Costa S.A., la cual tendrá que invertir en los próximos 10 años 3.7 billones de pesos. De esta manera, el gobierno asegura el servicio de energía para 10 millones de clientes en la costa norte del país. Y seguimos ahora con los núcleos concretos normativos de la construcción. Escuchemos. Núcleo concreto normativo de la construcción número 55. Reflexiones técnicas sobre personas, construcciones y COVID-19. En estos momentos de emergencia nacional y mundial, todos los ciudadanos debemos mantener nuestra unión y solidaridad para controlar la propagación de este terrible virus que está ocasionando la muerte de miles de personas. A pesar que las estadísticas por otras causas pueden dar mayor número de muertos o que la crisis económica que nos afectará puede ser enorme, debemos pensar que en ningún momento antes en la historia el ser humano dispuso como hoy de medios y tecnología para mantenerse aislado, en cuarentena pero no incomunicado. Si leemos la historia del hombre ante las pandemias como la peste negra, la viruela o la fiebre española, ha sido impotente, y este es un momento único para demostrar que la solidaridad puede vencer este enemigo invisible.
Hoy quiero resaltar la importancia de analizar qué tan seguras son nuestras edificaciones ante eventos sísmicos y casos de incendio durante esta cuarentena. Es necesario que las oficinas de gestión de riesgo ajusten sus protocolos para estas emergencias.